Tienes dinero, no estás endeudado, no estás sobreviviendo. Tus cuentas están pagadas y por primera vez sientes que puedes respirar. El problema es que decides no hacer nada más con ese dinero. Lo dejas quieto, dormido, guardado. Al principio parece una decisión inteligente. Cero riesgos, cero estrés, cero errores. Pero el tiempo empieza a pasar y el dinero, aunque no lo notes, empieza a perder algo que nunca vuelve: poder. Cada día que pasa sin invertir, tu dinero vale menos. No porque desaparezca, sino porque el mundo avanza sin él. Los precios suben, las oportunidades cambian. Lo que ayer comprabas fácil, mañana cuesta el doble. Tú sigues teniendo la misma cantidad, pero tu vida no mejora. Sigues en el mismo lugar, con los mismos miedos, las mismas rutinas y las mismas excusas. Mientras tanto, otros con menos dinero que tú toman decisiones, aprenden, fallan, ajustan, invierten en negocios, en activos, en habilidades. No todos ganan, pero todos avanzan. Tú no. Tú observas, esperas el momento perfecto que nunca llega y sin darte cuenta, pasas de tener ventaja a estar en desventaja. El dinero sin invertir se convierte en una ilusión de seguridad. Te hace sentir cómodo, pero te vuelve lento. Te convence de que estás bien, cuando en realidad estás estancado. No te da libertad, solo te compra tranquilidad temporal, y esa tranquilidad tiene fecha de vencimiento. Un día miras atrás y te das cuenta de algo incómodo. No fue que perdiste dinero, fue que perdiste tiempo. Años en los que pudiste haber construido algo más grande que un número en una cuenta. Años en los que el dinero pudo trabajar para ti, pero elegiste que se quedara inmóvil. Tener dinero y no invertirlo no te hace pobre de inmediato, te hace vulnerable. Porque cuando llegue una crisis, una oportunidad única o una emergencia, entenderás que el verdadero riesgo nunca fue invertir. El verdadero riesgo fue no haber hecho nada. El dinero quieto no grita, no se mueve, no avisa. Simplemente se queda ahí mientras tú envejeces. Al principio no duele. Sigues saliendo, sigues comprando cosas pequeñas, sigues diciendo que ya invertirás después de aprender más, después de sentirte seguro, después de tener más. Ese después se convierte en costumbre. Empiezas a confundir ahorrar con avanzar. Crees que por no perder estás ganando, pero el mundo no funciona así. El sistema premia al que pone su dinero en movimiento, al que acepta la incomodidad de aprender algo nuevo, al que entiende que el crecimiento nunca ocurre en zonas cómodas. Mientras tú proteges tu dinero del riesgo, el riesgo te alcanza por otro lado. Tu salario se estanca, tu energía baja, tu tiempo vale más, pero lo intercambias por lo mismo. Y entonces aparece la frustración silenciosa. No es enojo, no es tristeza, es esa sensación de saber que podrías estar mejor, pero no saber exactamente qué hiciste mal. La respuesta es simple, aunque duela aceptarla. No hiciste nada. Dejaste que el dinero mandara cuando debió obedecer. Porque el dinero no es un trofeo, es una herramienta, y una herramienta guardada no construye nada. Empiezas a ver historias de personas que antes estaban peor que tú. Ahora viajan, crean, deciden con calma. Dices que tuvieron suerte, que llegaron antes, que arriesgaron demasiado. Pero en el fondo sabes la verdad. Ellos entendieron algo que tú ignoraste durante años. El dinero crece cuando se expone, no cuando se esconde. Invertir no es solo ganar más, es comprar opciones, es comprar tiempo, es comprar la posibilidad de decir no. Cada año que pasa sin invertir, reduces esas opciones, te vuelves más dependiente, más rígido, más atrapado en una vida que no era la que imaginaste cuando empezaste a ahorrar. Y entonces aparece el miedo real. No el miedo a perder dinero, el miedo a darte cuenta de que el dinero nunca fue el problema. Con el tiempo, el dinero que no invertiste empieza a pesarte. Ya no te da paz, te da presión. Sabes que está ahí, mirándote, recordándote todo lo que no hiciste con él. Cada decisión se vuelve más difícil porque ahora el miedo es más grande. Antes temías perder un poco,
Ahora temes haber perdido la oportunidad completa. Te dices que empezar tarde no vale la pena, que ya no es el momento, que el mercado está caro, que todo es complicado. Pero la verdad es más simple y más dura. No invertir te entrenó para la pasividad. Te acostumbraste a observar la vida en lugar de participar en ella. El dinero, cuando no se invierte, se vuelve un ancla emocional. Te ata a la idea de que cambiar es peligroso. Y así pasan los años. No en grandes fracasos, sino en pequeñas repeticiones. Los mismos días, las mismas conversaciones, las mismas quejas, la misma promesa de que algún día harás algo diferente. Y lo peor no es que otros tengan más que tú. Lo peor es darte cuenta de que tu versión pasada tuvo todas las herramientas para construir algo mejor y decidió no usarlas. No por falta de inteligencia, sino por exceso de miedo. Invertir nunca fue solo números. Fue una decisión de identidad. Era decir, confío en mi capacidad de aprender, de adaptarme, de crecer. Al no invertir, tomaste la decisión contraria. Elegiste quedarte igual. Elegiste la seguridad corta en lugar de la libertad larga. Un día entiendes que el dinero no invertido no te protegió del dolor, solo lo pospuso. Y cuando llega con intereses. Porque ya no duele lo que perdiste en dinero, duele lo que perdiste en potencial. Ahí descubres la verdad final. El costo más alto de no invertir nunca se ve en la cuenta bancaria, se ve en la vida que no construiste. Llega un punto en el que entiendes que no invertir también fue una decisión activa. No fue neutral, fue elegir quedarte fuera del juego mientras otros aprendían a jugarlo. El dinero que guardaste no te falló, fuiste tú quien le negó una misión. Empiezas a imaginar escenarios. ¿Qué habría pasado si hubieras invertido poco, despacio, con errores? Tal vez no serías millonario, pero serías distinto. Tendrías criterio, tendrías experiencia, tendrías algo que el dinero quieto nunca da, confianza. Porque invertir no solo transforma el capital, te transforma a ti, te obliga a pensar a largo plazo, a entender ciclos, a separar emoción de estrategia. Al no hacerlo, tu mentalidad se quedó pequeña, incluso si tu cuenta parecía grande. Entonces lo ves claro, el dinero no invertido te dio comodidad, pero te quitó visión, te mantuvo tranquilo, pero te robó ambición. Y sin ambición no hay crecimiento, solo mantenimiento. No invertir es vivir en pausa, es ver pasar oportunidades como trenes que nunca tomas porque estás esperando el vagón perfecto. Pero la vida no espera, el mercado no espera, el tiempo no espera. Y cuando finalmente decides moverte, descubres que no es tarde, pero tampoco es gratis. Ahora tienes que aprender más rápido, arriesgar con más cuidado y aceptar que el precio de la inacción fue empezar desde atrás. Ese es el momento en el que entiendes que invertir no era una opción financiera, era una decisión personal, era elegir crecer o quedarte igual, era asumir responsabilidad. Al final, la pregunta no es cuánto dinero tienes hoy, la pregunta es qué historia podrá contar ese dinero mañana, porque el dinero que no se invierte no cuenta historias, solo acumula polvo. Imagina que hoy despiertas con esa claridad que solo llega cuando ya entendiste la lección. Te das cuenta de que el dinero nunca fue el villano ni el héroe, fue un reflejo de tus decisiones. Estuvo listo todo el tiempo para crecer, multiplicarse y abrir caminos, pero necesitaba una orden que nunca llegó. Entiendes que no invertir no te hizo prudente, te hizo invisible. Invisible para las oportunidades, para las personas correctas, para las versiones de ti que solo aparecen cuando asumes riesgos calculados. Viviste seguro, sí, pero también viviste limitado. El dinero que no se invierte no crea impacto, no cambia realidades, no construye futuro. Solo se queda ahí, esperando a que el tiempo lo desgaste. Y el tiempo siempre cobra. La verdadera tragedia no es perder dinero invirtiendo mal. La tragedia es no perder nada y aún así perder años, energía y posibilidades. Porque el dinero se puede recuperar, el tiempo no. Cuando lo entiendes, todo cambia. Ya no ves la inversión como un juego de ricos, sino como una responsabilidad personal. Como el acto de decirle a tu futuro que estás dispuesto a trabajar por él hoy. Y ahí está la enseñanza final.
No se trata de cuánto dinero tienes, sino de qué tan dispuesto estás a ponerlo a trabajar por la vida que dices querer. Porque tener dinero y no invertirlo no es neutral, es elegir una historia pequeña cuando podrías escribir una más grande. Ahora imagina el contraste. Dos versiones de ti caminan en direcciones opuestas. Una guardó el dinero por miedo, la otra lo puso a trabajar con dudas, errores y aprendizaje. No fue magia, fue proceso, fue disciplina, fue incomodidad. Con el paso de los años, la diferencia entre ambos no es el dinero, es la forma de pensar. Uno calcula todo en función de no perder, el otro decide en función de crecer. Uno se pregunta cuánto puede ahorrar, el otro se pregunta cuánto puede construir. Y ahí está la grieta que lo cambia todo. Porque cuando no inviertes, entrenas tu mente para sobrevivir. Cuando inviertes, la entrenas para crear. Una mentalidad busca protección, la otra busca expansión. Y ninguna nace del monto, nace de la decisión. El dinero que se mueve te obliga a madurar, te enfrenta a tus errores, te enseña paciencia cuando quieres resultados rápidos y te enseña acción cuando te paraliza el miedo. El dinero quieto no te enseña nada, solo confirma lo que ya eres. Por eso, al final, no se trata de mercados, tasas o gráficos, se trata de identidad, de quién decides ser frente al futuro. El dinero es solo el mensajero. Si tienes dinero y no inviertes, eliges una vida donde todo depende de ti, de tu tiempo, de tu fuerza, de tu energía. Si inviertes, empiezas a construir una vida donde el dinero también empuja contigo. Y esa es la última verdad. El dinero que no se invierte te mantiene ocupado. El dinero que se invierte te da dirección. Y la dirección, tarde o temprano, define tu destino. Llegas a una conclusión inevitable. El dinero nunca fue el límite. El límite siempre fue la decisión de usarlo o esconderlo. Entiendes que no invertir fue una forma elegante de postergar tu crecimiento, de decir no estoy listo una y otra vez hasta que los años respondieron por ti. Porque el tiempo no pregunta, el tiempo ejecuta. Y mientras dudabas, otros construían hábitos, sistemas y activos que hoy trabajan incluso cuando duermen. No eran más inteligentes, no tenían más dinero, solo aceptaron que quedarse quieto también tiene un precio. Empiezas a ver con claridad que invertir no era una apuesta contra el dinero, era una apuesta por ti, por tu capacidad de aprender, adaptarte y evolucionar. No invertir fue dudar de todo eso. Y ahí está la lección que nadie te dice al inicio. El dinero guardado te hace sentir responsable. El dinero invertido te hace responsable de verdad, porque te obliga a pensar en consecuencias, en futuro, en largo plazo. Si hoy tienes dinero y no lo inviertes, no estás protegiendo tu vida, estás posponiéndola. Estás eligiendo comodidad sobre crecimiento, control sobre visión, seguridad momentánea sobre libertad real. La historia siempre termina igual, no con alguien diciendo, ojalá hubiera sido más prudente, sino con alguien diciendo, ojalá hubiera empezado antes. Porque al final, el mayor interés compuesto no es el dinero, es la decisión tomada a tiempo. Y entonces llegas al punto final de la historia, ese momento silencioso donde ya no hay excusas, solo hechos. Entiendes que el dinero no invertido fue una pausa autoimpuesta, una vida vivida en modo espera, no por falta de oportunidades, sino por miedo a equivocarte. Invertir no garantiza éxito, pero garantiza evolución. Te obliga a pensar distinto, a ver el mundo como un sistema de oportunidades, no como una amenaza constante. Te entrena para el futuro, no solo para sobrevivir el presente. Por eso esta historia no termina con una cifra, termina con una elección. Seguir acumulando sin dirección o empezar a usar el dinero como lo que siempre fue, una herramienta para construir tiempo, libertad y propósito. Porque al final, no es el dinero el que define tu vida, es lo que decides hacer con él mientras el tiempo sigue avanzando. Y aquí es donde todo se cierra, no con dramatismo, no con promesas vacías, sino con una verdad simple. El dinero que no se invierte termina decidiendo por ti. Decide cuánto tiempo seguirás trabajando. Decide cuánta presión aceptarás. Decide cuántos sueños se quedarán solo en ideas.
Porque cuando no inviertes, le entregas tu futuro al azar, a la economía, a la suerte, a que nada salga mal. Y vivir esperando que nada salga mal no es vivir con visión, es vivir con miedo controlado. Invertir no es correr sin pensar, es pensar a largo plazo y actuar a pesar del miedo. Es aceptar que equivocarte temprano es más barato que arrepentirte tarde. Es entender que el dinero quieto envejece contigo, pero el dinero en movimiento crea distancia entre quien eres hoy y quien puedes llegar a ser. Esta historia no intenta asustarte, intenta despertarte, porque tener dinero y no invertirlo no te convierte en responsable, te convierte en espectador de tu propia vida. Ves pasar el tiempo, ves pasar las oportunidades y te convences de que mañana será mejor sin cambiar nada hoy. Y esa es la trampa final. El futuro no mejora por sí solo, mejora cuando tomas decisiones incómodas en el presente. Así que la pregunta ya no es ¿qué pasaría si tienes dinero y no inviertes? La pregunta real es ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar antes de empezar a construir algo que te sobreviva? Invertir no garantiza éxito, pero garantiza evolución. Te obliga a pensar distinto, a ver el mundo como un sistema de oportunidades, no como una amenaza constante. Te entrena para el futuro, no solo para sobrevivir el presente. Por eso esta historia no termina con una cifra, termina con una elección. Seguir acumulando sin dirección o empezar a usar el dinero como lo que siempre fue, una herramienta para construir tiempo, libertad y propósito. Porque al final, no es el dinero el que define tu vida, es lo que decides hacer con él mientras el tiempo sigue avanzando. Y aquí es donde todo se cierra, no con dramatismo, no con promesas vacías, sino con una verdad simple. El dinero que no se invierte termina decidiendo por ti. Decide cuánto tiempo seguirás trabajando, decide cuánta presión aceptarás, decide cuántos sueños se quedarán solo en ideas. Porque cuando no inviertes, le entregas tu futuro al azar, a la economía, a la suerte, a que nada salga mal. Y vivir esperando que nada salga mal no es vivir con visión, es vivir con miedo controlado. Invertir no es correr sin pensar, es pensar a largo plazo y actuar a pesar del miedo. Es aceptar que equivocarte temprano es más barato que arrepentirte tarde. Es entender que el dinero quieto envejece contigo, pero el dinero en movimiento crea distancia entre quien eres hoy y quien puedes llegar a ser. Esta historia no intenta asustarte, intenta despertarte, porque tener dinero y no invertirlo no te convierte en responsable, te convierte en espectador de tu propia vida. Ves pasar el tiempo, ves pasar las oportunidades y te convences de que mañana será mejor sin cambiar nada hoy. Y esa es la trampa final. El futuro no mejora por sí solo, mejora cuando tomas decisiones incómodas en el presente. Así que la pregunta ya no es ¿qué pasaría si tienes dinero y no inviertes? La pregunta real es ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar antes de empezar a construir algo que te sobreviva? Al final, lo que queda claro es que el dinero no invertido no desaparece de inmediato, pero sí se erosiona en poder y oportunidades. Cada día que lo dejas quieto es un día que tu vida podría estar creciendo, y no lo está. Cada año que pasa sin inversión es un año en el que tus sueños dependen únicamente de tu esfuerzo diario y no del efecto multiplicador de tus decisiones financieras. Tener dinero y no invertirlo crea una sensación falsa de seguridad. Te hace sentir tranquilo mientras todo a tu alrededor cambia. Te hace creer que estás protegiendo tu futuro cuando en realidad lo estás dejando en pausa. Y lo peor de todo es que esta pausa tiene un precio que no siempre es evidente hasta que ya pasó demasiado tiempo. Invertir no garantiza riqueza inmediata ni éxito sin esfuerzo, pero sí garantiza aprendizaje, control y opciones. Te permite experimentar, equivocarte y ajustar sin perder lo esencial. Te da herramientas para moldear tu vida y no solo dejar que la vida te pase por encima. Porque al final, el verdadero costo de no invertir no se ve en números, se ve en experiencias que nunca viviste, oportunidades que nunca tomaste y en el tiempo perdido que nunca vuelve.
Así que si hoy tienes dinero, no lo dejes quieto. Dale propósito, dale movimiento, dale la oportunidad de trabajar por ti. Porque la decisión más importante no es cuánto tienes, sino qué haces con eso mientras la vida sigue avanzando. Tu futuro se construye con cada elección, y el dinero es solo la herramienta que te permite hacer esa construcción más grande, más rápida y más poderosa. Y si sigues escuchando esta historia, no es por curiosidad, es porque en el fondo sabes que habla de una decisión pendiente, de algo que llevas tiempo postergando. El dinero solo fue el espejo. El verdadero tema siempre fue el coraje de hacerte cargo de tu futuro. Porque nadie te enseña que no invertir también cansa. Cansa mentalmente, cansa emocionalmente, cansa vivir con la sensación de que estás preparado para algo más, pero no das el paso. El dinero quieto no te libera del estrés, solo lo disfraza. Invertir es incómodo al inicio. Te obliga a aceptar que no lo sabes todo, que vas a cometer errores, que aprender cuesta. Pero esa incomodidad es señal de crecimiento. Es la misma incomodidad que sientes cuando tu cuerpo se fortalece, cuando tu mente se expande, cuando tu vida avanza. El dinero que se mueve te obliga a mirar el futuro con responsabilidad. Te hace pensar en 5, 10, 20 años. Te saca del hoy eterno donde todo parece estable, pero nada cambia. Y ahí entiendes algo clave. La estabilidad sin progreso no es estabilidad, es estancamiento lento. Esta historia no intenta convencerte de invertir en algo específico. Intenta recordarte que tu vida necesita dirección, no solo protección. Que el dinero guardado te cuida del error, pero también te aleja del acierto. Y cuando finalmente lo entiendes, la narrativa cambia. Dejas de preguntarte si es buen momento. Empiezas a preguntarte qué estás dispuesto a aprender. Porque el mejor momento nunca llega. Se construye cuando decides dejar de esperar. Y así, la historia se convierte en una advertencia silenciosa. No para asustarte, sino para sacarte del letargo. Porque el mayor error financiero no suele ser una mala inversión, sino una vida entera sin ninguna, sin apuestas por ti, sin decisiones valientes, sin intentos reales de crecer. El dinero que no se invierte te mantiene ocupado justificándote. Siempre hay una razón lógica para no empezar. Falta de tiempo, falta de conocimiento, falta de seguridad. Pero si eres honesto, sabes que nunca se trató de eso. Se trató de miedo a equivocarte y a aceptar que el futuro depende más de ti de lo que quisieras. Invertir es asumir responsabilidad total. Es dejar de culpar al sistema, a la economía, a la suerte. Es decir, lo que pase con mi vida también es consecuencia de mis decisiones. Y esa idea asusta, porque te quita excusas, pero también te devuelve el control.